¿ok? Y hemos estado aprendiendo ya por 2 semanas cómo tratar, cómo lidiar, cómo tener un mejor trato con aquellas personas que consideramos que es difícil tratarlas, pero en general lo que estamos aprendiendo es cómo mejorar en nuestras relaciones con los demás. Eso es lo que hemos estado aprendiendo en las últimas semanas. Y el día de hoy vamos a aprender quizá una de las habilidades más importantes que podemos aprender en nuestra vida y que no nos la enseñan en la escuela, no nos la enseñan en la universidad. En muchas familias no nos enseñan cómo resolver los conflictos de manera sabia. Por eso yo doy gracias a Dios que puedes estar aquí. ¿Sí? Nosotros aprendimos maneras de manejar nuestros conflictos a partir de cómo vimos que nuestros papás resolvían los conflictos o las personas con las que nosotros crecimos. Y a decir verdad, muchas de estas maneras que nosotros aprendimos no son las mejores maneras para enfrentar los problemas, para enfrentar los conflictos. Y por eso el día de hoy doy gracias a Dios porque estás aquí en el auditorio, doy gracias a Dios a aquellos que nos están siguiendo por Zoom, aquellos que están por YouTube, porque el día de hoy vamos a aprender a desarrollar una de las habilidades más importantes que necesitamos en nuestra vida, que es la habilidad de resolver conflictos. Ahora, conflictos casi ni hay. Ay, no, ¿cómo no? ¿Verdad? Los hay en todos lados. Hay conflictos, habrá conflictos en los trabajos. Entre vecinos, sí, claro. Habrá conflictos entre familiares, en el matrimonio, sí, no, ok, muy bien, ellos no tienen problemas, ¿verdad? Han de ser extraterrestres. En la pareja, en la familia, en la comunidad. Ahora, nosotros hemos enseñado muchas veces lo que dice la Biblia, y la Biblia dice que nosotros vivimos en un mundo roto, en un mundo corrompido, un mundo que se destroza, un mundo destrozado, ¿sí? Un mundo corrupto. Y esto es derivado, es resultado no de algo que Dios haya hecho mal, sino más bien es a causa de nuestros propios pecados. En otras palabras, nuestro pecado, nuestra maldad es combustible para que tengamos conflictos en todas las áreas, en todos los aspectos de nuestra vida. Tenemos conflictos políticos, conflictos nacionales, conflictos étnicos, conflictos internacionales, ¿verdad? Tenemos conflictos relacionales, conflictos sexuales, hasta conflicto con uno mismo. ¿A poco no? Porque hay días en las que yo ni siquiera me aguanto, ni sé qué me pasa y ando echándome bronca a mí mismo. Estamos repletos de conflictos. El asunto no es tanto si hay o no hay conflictos, porque los conflictos son parte de la vida humana. ¿Sí estamos de acuerdo? El solo hecho de que nosotros seamos diferentes como personas, eso en sí mismo provoca problemas. Si tú tienes a un humano interactuando con otro humano, lo más probable es de que esa interacción dé como resultado el conflicto. Entonces, el problema no es el conflicto en sí mismo, el problema es cómo manejamos los conflictos, cómo respondemos a los conflictos. Porque si nosotros resolvemos los conflictos o no sabemos cómo resolver los conflictos sabiamente, eso, en lugar de arreglar nuestras relaciones con los demás, deteriora más las relaciones con los demás o rompe incluso las relaciones con los demás. Y ¿saben qué? Cuando nosotros quebrantamos nuestras relaciones con los demás, nosotros tendemos a arruinar también nuestra felicidad y nos sentimos poco satisfechos, nos sentimos poco plenos, nos sentimos angustiados, nos sentimos estresados, porque cuando nosotros no resolvemos los conflictos sabiamente, eso nos trae muchos problemas. Ahora, ¿de dónde aprendimos nosotros a resolver los conflictos? Insisto, pues de aquellos con los que crecimos, ¿sí? ¿Y quién les enseñó a ellos? Pues con quien hayan crecido ellos. Entonces, es como una enseñanza generacional, de generación en generación, que nos ha llevado a aprender cierta manera de lidiar con los conflictos. Ahora, esto no quiere decir que la manera que aprendimos sea la mejor.
Por eso el día de hoy vamos a aprender la mejor manera de resolver conflictos. Achis, ¿y esa de quién es? ¿Quién la inventó? Dios. En la palabra de Dios, en la Biblia, hay muchas indicaciones de cuáles son las maneras correctas, las maneras sabias de hacerle frente a nuestros conflictos. Por eso el día de hoy vamos a aprender 7 pasos bíblicos para resolver conflictos. Paco, pero yo ahorita no tengo problemas con nadie, no tengo broncas con nadie, no tengo pleitos con nadie. Qué bueno, gracias a Dios. Pero algún día te vas a casar. O vas a tener pareja, o vas a tener amistades. Y lo más probable es de que, o a lo mejor algún día vas a tener un jefe, o vas a tener compañeros de trabajo, ¿sí? O vas a tener vecinos, o vas a tener, ¿verdad? Personas a tu alrededor, y lo más probable es de que vas a tener conflictos. Ahora, por eso es muy importante, si hay una conferencia en la cual tienes que tomar notas, esa es la de, como decía un expresidente, hoy. ¿Sí? Así que asegúrate de tener pluma, lápices, pluma, lápiz, gis, crayón o lo que tengas para tomar nota. Nuestros amigos que están en YouTube o en Zoom, asegúrense de tomarle foto, ¿verdad?, a los versículos, o de tomar nota, tener una libretita para que ustedes puedan tomar nota de los 7 pasos bíblicos que vamos a aprender para resolver conflictos, porque a lo mejor si no tienes conflictos el día de hoy, algún día vas a necesitar estas notas para resolver esos conflictos de forma saludable. Acompáñenme por favor a ver el primer versículo que está ahí en su boletín, que está ahí en sus notas, Romanos capítulo 12 versículos 17 y 18. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera, vamos a leer fuerte, vamos a leer con gusto, porque nosotros aquí tenemos libertad de leer la Biblia, la palabra de Dios. No es un libro escondido, no es un libro prohibido, es un libro que podemos leer todos, que por cierto, ¿verdad? Nosotros en México tenemos libertad de leer la Biblia y casi nadie la lee. Entonces vamos a aprovechar que la tenemos para leerla. Dice la Biblia en Romanos capítulo 12, versículos 17 y 18, dice de la siguiente manera: nunca devuelvan a nadie mal por mal. Ok, esa es la primera indicación que nosotros encontramos en la palabra de Dios. Cuando alguien te haga mal, cuando alguien te ofenda, cuando alguien te hiera, cuando alguien te lastime, ¿qué dice la Biblia? Que te desquites, que te vengues. Si te hacen mal, pagas con mal. Bueno, culturalmente nosotros vivimos en un país donde nos han enseñado que el que la hace, la paga. Y no está en la Biblia ese versículo, ¿sí? Porque la Biblia dice otra cosa. La Biblia dice nunca, nunca, nunca. ¿Qué incluye nunca? Pues nunca, nunca devuelvan a nadie mal por mal, ¿sí? Si te hacen mal, ¿qué haces? Devuelves con bien. Ok, sigamos leyendo. Dice, compórtense de tal manera que todo el mundo vea, que todos se den cuenta, que todo México se entere que ustedes son personas honradas. Ahora, fíjate cómo termina el versículo, el versículo 18. Dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. Subraya esa última frase. Hagan todo lo posible por vivir en paz. ¿Con quién? Con todos. Ahí viene la palabra todo varias veces. ¿Sí se fijaron? Ok, hagan todo lo posible por vivir en paz con todos. ¿Sí? Ok, eso quiere decir entonces que Dios no quiere que seamos personas broncudas, que Dios no quiere que seamos personas pleitistas, Dios no quiere que seamos personas peleoneras, ¿ok? Sino que lo que Dios quiere es que nosotros siempre estemos buscando vivir en paz con todos. Todos incluye aún aquellas personas difíciles, incluye aquellas personas peleoneras a nuestro alrededor. Sí, incluye aquellas personas que hacen, ¿verdad?, que se te empiece a caer el cabello. Todos, incluye a todos. ¿Sí estamos de acuerdo? Y a mí me encanta que Dios haya puesto esta porción de la Biblia, porque aquí está diciendo, hagan todo lo posible. ¿Esto qué quiere decir? Que Dios reconoce que hay personas que son tan difíciles,
No las miren, no volteen a verlas, no le des un codazo, pero hay personas tan difíciles en la vida que es imposible estar en paz con ellas. ¿Sí? ¿Sí hay? ¿Sí? En otras palabras, Dios reconoce que hay personas con las cuales sencillamente no es posible estar en paz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son muy difíciles, son de difícil trato, son personas que nos hacen perder los estribos, son personas que nos hacen perder nuestras casillas, son personas que nos hacen perder el control. Por eso estamos llevando esta serie, para aprender cómo tratar con esas personas difíciles. Pero aquí sí dice que nosotros debemos de hacer todo lo posible, todo lo que esté a nuestro alcance, todo lo que esté a nuestra mano para poder estar en paz con las personas, incluyendo aquellas personas que son casos perdidos, que son muy, muy difíciles y cuyas necesidades emocionales son tan, pero tan grandes que no hay manera de agradarlos, no hay manera de satisfacer sus necesidades emocionales, no hay manera de poder estar en paz con ellas. Son personas peleoneras, son personas difíciles trato. Ahora, algunas veces no es posible estar en paz con todos, pero Dios quiere que hagamos lo posible. ¿Por qué? Porque el conflicto sin resolver es sumamente dañino. ¿Es sumamente qué? Dañino. ¿Sí? ¿Qué quiere decir dañino? Que nos hace daño, que es destructivo en nuestra vida, que nos roba la felicidad. Ahora, déjenme rápidamente hablarles de 3 daños, no de 3 años, de 3 daños que producen en nuestra vida los conflictos mal manejados o los conflictos sin resolver. Escríbelo. Número 1. El primer daño que provoca un conflicto sin resolver es deteriora mi relación con Dios. Deteriora mi relación con Dios. Bueno, ¿y Dios qué tiene que ver? Pues si el problema lo tengo con el de la tienda. Ok, la Biblia dice que mis conflictos sin resolver deterioran mi relación con Él. Déjame mostrarte un versículo de la Biblia que está en Primera de Juan, la primera carta de Juan, capítulo 4, versículo 20. No lo tienes en tu boletín, entonces anota la cita para que la tengas y ahorita la vamos a buscar en nuestras Biblias. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Sí? ¿Estamos listos? A ver, búsquelo rápidamente ahí en su dispositivo, o si no yo se lo voy a leer. Dice así. Mejor escúchelo. ¿Sí? Escuche. Dice, si alguno dice que ama a Dios, pero odia a su hermano, trae bronca con el hermano, ¿sí? Tiene una relación rota con su hermano, es un mentiroso. Porque si no ama a su hermano, a quien puede ver, mucho menos va a amar a Dios, a quien no puede ver. En otras palabras, mis relaciones quebrantadas con mis hermanos, con las personas, también quebranta mi relación con Dios. Ahora, aquí hago una aclaración. Si tú ya tienes una relación con Dios, Jesús es el Señor y el Salvador de tu vida. Acuérdate que tener una relación con Dios no depende de qué religión tengas. Depende de que tú hayas tomado la decisión de tener a Jesús como el Señor y el Salvador de tu vida. Si tú ya tienes una relación con Jesús, porque tú ya le dijiste que sea el Salvador y el Señor de tu vida, tu salvación ya la tienes y esa nadie te la puede robar. ¿Sí? Ni siquiera una relación quebrantada. Pero una relación deteriorada con alguien, una relación quebrantada con alguien, sí interfiere en tu comunicación con Dios, sí quebranta tu relación con Dios, te lleva a alejarte de Dios. No pierdes tu salvación, pero sí deteriora tu relación, tu comunicación con Dios. ¿Ok? Entonces, por eso es muy conveniente que nosotros aprendamos cómo resolver los conflictos para no tener una relación deteriorada con alguien. Número 2, segundo daño, anótala. Impide que mis oraciones sean respondidas. Escríbelo. La Biblia dice que cuando yo tengo un conflicto sin resolver con alguien, eso también impide que mis oraciones sean respondidas. ¿Sí?
Dice la Biblia en Primera de Pedro capítulo 3 versículo 7. Vamos a leerlo, dice: en cuanto a ustedes los esposos, está hablándole a los hombres, está hablándonos a los hombres, perdón, sean comprensivos con sus esposas. Sopas. ¿Me estás oyendo? ¿Cómo dice Paquita? No voy a terminar la frase. Ok, ¿sí? Ok, entonces ahí está hablándonos a los hombres y dice que nosotros debemos de actuar de tal manera que podamos tener comprensión hacia nuestra esposa. Ok, sigamos leyendo. Dice: reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Ahora, yo sé que a lo mejor alguna mujer quiere decir: ¿ya ves? ¿Ya ves? Sí, ya. Pero esto también es para las mujeres. O sea, es para el otro lado también. ¿Sí? Y es más, esto no nada más aplica para la relación matrimonial. Esto es aplicable para todo tipo de relaciones. Si yo tengo una relación quebrantada con alguien, entonces, ¿verdad? Lo que va a suceder es de que también yo estoy quebrantando mi comunicación con Dios, y entonces mis oraciones, como dice aquí, no puede que no sean escuchadas, porque Dios le da mucha importancia a que nosotros, ¿cómo se llama? Resolvamos nuestros conflictos con los demás. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, número 3. El tercer daño: bloquea mi felicidad. ¿Sí? Bloquea mi felicidad. Bloquea mi felicidad. Y de esto ya platicamos, ¿sí? Por alguna razón, cuando yo tengo un conflicto sin resolver con alguna persona, eso me afecta negativamente, emocionalmente, y por lo tanto no soy capaz de disfrutar la vida como la disfrutaba antes, no soy capaz de disfrutar mi relación con esa persona. Bloquea mi felicidad, ¿sí? Entonces yo necesito asegurarme de resolver sabiamente mis conflictos para no deteriorar mi relación con Dios, para evitar que mis oraciones no sean escuchadas, y también para evitar que mi felicidad sea bloqueada. Ahora vamos a entrar de lleno a ver cuáles son los 7 pasos bíblicos para resolver los conflictos. Ahora, si tú eres un papá que tienes adolescentes o niños, tú necesitas asegurarte, o necesitamos asegurarnos, porque yo también tengo niños, de enseñarles estos 7 pasos bíblicos a nuestros hijos. Y a lo mejor hay que decirles: hijo, hija, perdón, la manera que tú has visto que yo he resuelto mis problemas con tu mamá no han sido los más correctos, pero de ahora en adelante nos vamos a esforzar por practicarlos, y esta es la manera correcta en la que resolvemos los conflictos. ¿Sí estamos de acuerdo? Ahora, fíjense bien, nosotros vamos a dedicar la mayor parte del tiempo en el paso número 1, ¿sí? Porque si ustedes ven que dan las 3 de la tarde y no he avanzado del punto número 1, bueno, es que sí, me iba a tardar mucho en ese punto. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, entonces no se vayan a asustar, porque a lo mejor van a decir: son las 3 y no sale del punto 1, pues irá a acabar a las 7 de la noche. No. Ok, es que es el más sustancioso, en el que vamos a ver más cosas. Y vamos pues ya a entrar directamente, ¿ok? Punto número 1. ¿Cuál es el paso bíblico número 1 para la resolución sabia de los conflictos? Anótalo: tomo la iniciativa. ¿Sí? Tengo que asegurarme de tomar la iniciativa, ¿ok? Ahora, muchos de nosotros lo que aprendimos a hacer con los conflictos, con los problemas con otras personas, ¿sí? Con los desacuerdos que llegamos a tener con alguien, lo que nosotros aprendimos es a ignorarlos, ¿verdad? A pasarlos por altos, a hacer como si nada pasara. Y no hablamos al respecto, no dialogamos, no lo resolvimos, no hicimos absolutamente nada para resolver el problema. Y es muy probable que nosotros hayamos visto que nuestros papás o nuestros abuelos, pues era la manera de resolver problemas. Tenían un conflicto, tenían una situación, tenían un problema, y nomás lo que veíamos es de que ya no se hablaban. Sí, o sea, no solamente ya no hablaban del tema, ya no se hablaban de nada. ¿Sí? O sea, a veces se daban los buenos días, a veces se saludaban, a veces él o ella decía: dame para ir por pan,
o algo así, pero ya el tema jamás era abordado y obviamente la relación se quebrantaba. Al grado, ¿verdad?, de que se convertía en una familia en la que papá y mamá vivían en la misma casa, pero estaban prácticamente aislados el uno de los. Es como si vivieran en una esquizofrenia matrimonial, ¿sí? Cada uno en su mundo, cada uno en su recámara, cada uno, ¿verdad?, en su vida, pero sin tener ningún tipo de diálogo y mucho menos buscar resolver las situaciones. Ok, esta forma es muy negativa, esta forma es muy dañina, y el asunto es de que no solamente la vimos con nuestros abuelos o con nuestros papás, sino que muchos de nosotros la hemos llevado a nuestro matrimonio. Yo me confieso culpable, ¿sí?, que yo he practicado esta forma equivocada de resolver los conflictos. ¿Y cómo es? Pues los ignoro, ¿sí? Mi esposa me dice que hay ciertos problemas, que hay ciertas situaciones, ¿sí? Pues está bien, ok, y ya jamás se vuelve a hablar de eso. Y eso no ayuda en nada, porque eso no resuelve los problemas. Ahora, a quienes estamos casados, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué problema hay en tu relación matrimonial de la cual ya no se habla nada? ¿Sí? De la cual calladitos pensamos, nos vemos más bonitos. ¿Sí? ¿Qué situación está guardada abajo del tapete y sabemos que está ahí cada vez que pasamos en la sala, pero sencillamente ya no hablamos de ella? Sexo, dinero, amor, confianza, ¿qué es? Y es que ¿saben qué? En México sobre todo tenemos esta idea de que el tiempo todo lo cura. ¿A poco no? ¿Sí? El tiempo todo lo sana. Dejemos pasar tiempo y se nos va a olvidar. Y al olvidarlo, pues ya desapareció el problema, ya no existe. Pero el problema está como si estuviera ahí, ¿verdad?, un hipopótamo guardado en la sala, imaginario, ¿verdad? Pero ahí está. Y todos los días, uy, mejor me voy por otro lado. Y no tratamos con el asunto. Ahora, fíjate bien, aquellos que crecimos pensando que el tiempo todo lo cura, que el tiempo todo lo sana, te quiero decir la verdad con mucho amor, es puro cuento. El tiempo no cura nada, ¿sí? De hecho, es un pensamiento sumamente absurdo. Es como, por ejemplo, si yo estoy muy enfermo, muy enfermo, por ejemplo, en mis vías respiratorias, si este dicho fuera cierto de que el tiempo todo lo sana, todo lo cura, bastaría con que yo me fuera a sentar en la sala de espera de un hospital a hacer aquello que se hace en una sala de espera. Esperar. Y ahí, ¿verdad?, me quedo esperando. Es más, me puedo esperar una semana ahí sin entrar a ver al doctor, sin entrar a ver a ningún especialista, porque el dicho dice que el tiempo todo lo cura, que el tiempo todo lo sana. Después de esperar una semana ahí en la sala de espera, tendría que salir sano, pero no sucede así. ¿Se dan cuenta? Es un pensamiento completamente absurdo, no tiene sentido y no tiene ningún tipo de sustento. Lo que sí es verdad es de que un conflicto sin resolver, que no se trata en el momento adecuado, el tiempo no lo sana ni lo cura, el tiempo lo empeora. ¿El tiempo lo qué? No los oí. ¿El tiempo qué? Lo empeora. Los problemas solo se hacen más grandes, los problemas solo empeoran cuando nosotros los ignoramos, porque nos llevan, ¿verdad?, al resentimiento, nos llevan a la amargura y llevan a que el problema se haga cada vez más grande. Es como, por ejemplo, si tú gastas mucho en tu tarjeta de crédito y no la pagas, ¿sí?, ¿a poco el tiempo lo va a curar el problema? No, hombre, al rato te van a andar embargando la casa o el carro por no pagar. ¿Por qué? Porque el problema se hace cada vez mayor conforme pasan los meses. Por eso, escribe esto en algún lado ahí en tu boletín. Escríbelo. La única manera de resolver los conflictos es enfrentándolos. Lo voy a decir otra vez. La única manera de resolver los conflictos es enfrentándolos, no ignorándolos, no escondiéndolos, no dejando que el tiempo los arregle, sino enfrentándolos. ¿Queremos resolver los conflictos? Tenemos que enfrentarlos. Y entonces, ¿por qué no? O sea, si esto es tan lógico,
¿Por qué no enfrentamos los problemas? ¿Por qué no enfrentamos las situaciones? ¿Por qué no resolvemos los conflictos? Porque nos da, como decía el Chapulín Colorado, ¿sí? Nos da miedo, nos da mucho miedo. ¿Miedo a qué? Pues a muchas cosas, ¿sí? Pero una de las situaciones que no nos deja avanzar y enfrentar los problemas es el miedo. Por eso déjenme hablarles de 3 asuntos que necesitamos resolver antes de resolver los problemas, ¿sí? Uno de ellos va a ser el miedo que nos da, ¿sí? La otra cosa es cuándo comenzar la resolución de conflictos, y la otra, cómo tener una reunión con la persona con la que tengo el conflicto. Son 3 cosas que vamos a hablar ahorita, ¿sí? El miedo al conflicto. ¿Cuándo tener una reunión con la persona con la que tengo el conflicto? Y número 3, ¿cómo tener una reunión con aquella persona con la que tengo el conflicto? A ver, vamos a hablar del primero que nos da miedo, que es el miedo al conflicto, ¿sí? Miedo al conflicto. ¿A ti te gustan los conflictos? Si a ti te gustan los conflictos, eres una persona difícil, de difícil trato. Porque a las personas de difícil trato, los conflictos les encantan, les fascinan, les apasionan, ¿sí? Y yo creo que por eso hay muchas personas que son de trato, de duro, muy trato, que de trato muy difícil, que se meten, por ejemplo, a la política. Porque en la política encuentran una plataforma perfecta para echarle bronca a todo mundo y tener conflictos con todo mundo. Y si salen en la tele y los exhiben en redes sociales, mejor para ellos. Y dicen tonterías, ¿verdad? Dicen cosas absurdas, dicen mentira tras mentira. ¿Sí conocen a alguien así, verdad? Sí, yo creo que sí. Que dice mentira tras mentira, ¿verdad? Disparate tras disparate, pero le gusta eso, estar en los proyectores, y eso es gracias a los conflictos. Pero a la mayoría de la gente sana, que está sana de la mente, que tiene deseos de tener relaciones sanas, le sacamos la vuelta a los conflictos. No nos gustan los conflictos, ¿sí? Yo he visto, por ejemplo, a personas que se dedican, por ejemplo, son paramédicos y andan, por ejemplo, yendo a los accidentes. Y son capaces, son muy valientes, ¿verdad? Hay fuego, hay accidentes muy feos y rescatan, son héroes de la vida diaria. Son muy valientes. Pero cuando les habla la esposa por teléfono y les dice, oye, ¿qué onda? ¿Qué onda con esto? Tenemos que hablar, se derrite. Toda esa valentía que tienen para rescatar como héroes se esfuma cuando tienen que resolver un conflicto con la esposa, ¿sí? Y la esposa le dice, tenemos que hablar de este asunto. Se derrite. Bueno, eso fue justo lo que le pasó a Adán y Eva. ¿Sí saben quiénes fueron Adán y Eva, verdad? Fueron los primeros 2 seres humanos, el primer matrimonio, ¿ok? Y ellos también, los primeros seres humanos, tuvieron conflicto. ¿Sí? ¿Sí se acuerdan por qué fue el conflicto, no? El conflicto que tuvieron Adán y Eva fue porque ellos, Dios los puso en un lugar perfecto. Se llamaba el jardín del Edén o el huerto del Edén. Y Dios les dijo a Adán y Eva, pueden comer de todos los árboles del huerto, ¿verdad? Yo ya les he preguntado, ¿cuántos árboles calculas que había ahí, árboles frutales había? Sabe, pero debe haber sido, ¿verdad? Millones y millones de árboles de todo tipo, ¿ok? Y Dios les dijo, de todos los árboles del huerto pueden comer, excepto de uno. Porque si comen de este árbol del conocimiento del bien y del mal, ciertamente morirán. ¿Ok? Nosotros ya sabemos todo lo que implicaba esta decisión. O sea, Dios básicamente lo que les estaba diciendo es, ustedes tienen la libertad de amarme y obedecerme, o tienen también la decisión de rechazarme y de desobedecerme. Es su decisión. ¿Y qué decidieron los primeros seres humanos, Adán y Eva? ¿Decidieron obedecer a Dios o decidieron desobedecerlo? Las probabilidades de que desobedecieran a Dios eran muy bajas,
¿Por qué? Porque había muchísimos más árboles de los que sí podían comer, del único que no podían comer. Y sin embargo, los seres humanos somos tan necios que aún Adán y Eva lo mostraron comiendo del solo árbol del que no debían comer. Claro, pero es que Satanás fue y tentó a Eva, ¿sí? Pero independientemente de eso, era nuestra decisión. Satanás no tomó la decisión por nosotros. Nosotros tomamos esa decisión. Ahora, eso llevó a que Adán y Eva empezaran a tener un conflicto con Dios. No lo tenían. Vivían en una perfecta armonía, vivían en una relación perfecta con Dios. Sin embargo, al momento de desobedecer a Dios, su relación se quebrantó y comenzaron a experimentar por primera vez un conflicto con alguien. Uy, pues escogieron muy mal, ¿sí? Porque se metieron en broncas con Dios. Ahora, ¿cuál fue la reacción de Adán y Eva? Vamos a verla, ahí la tienen en su boletín. Génesis capítulo 3, versículo 10, dice de la siguiente manera: el hombre contestó, Dios se acercó con Adán, ¿sí? Y le preguntó dónde estaba. Y esta fue la respuesta que le dio Adán. El hombre contestó: te oí caminando por el huerto. O sea, escuchó a Dios caminando por el huerto. Así que subraya eso, me escondí. ¿Cuál fue la reacción de Adán y de Eva ante el conflicto que tuvieron con Dios? Lo mismo que hacemos nosotros con los conflictos. Se escondieron, ¿sí? Ahora, ¿es lógico esconderse de Dios? Pues no, Él sabe siempre dónde estamos. Él sabe dónde nos encontramos. Él sabe todo de nosotros mejor que nosotros. Sin embargo, el conflicto sin resolver los llevó a esconderse. Pero no solamente eso, fíjate lo que dice después, dice, tuve miedo, subraya eso, tuve miedo. El resultado del conflicto sin resolver no solamente fue esconderse, sino fue también tener miedo. Y no solamente eso, vamos a seguir leyendo, dice, tuve miedo porque estaba desnudo, subraya eso, desnudo. 3 cosas pasaron, 3 situaciones fueron provocadas por un nuevo conflicto entre los 2 primeros humanos y Dios, ¿sí? ¿Cuáles fueron esas situaciones que se provocaron? Primero, les llevó a esconderse. Número 2, les llevó a tener miedo. Número 3, les llevó a sentirse desnudos, porque estaban desnudos. Pero eso no era el problema, se sintieron desnudos. Ahora, esto que ellos hicieron es lo mismo que nosotros hacemos frente a nuestro conflicto con Dios y frente a nuestro conflicto con otras personas. Y eso explica por qué los seres humanos nos hemos estado escondiendo de Dios desde entonces y escondiéndonos unos a los otros, ¿sí? Ahora, el miedo al conflicto es en realidad el miedo a quedar desnudo, a quedar expuesto, a quedar vulnerable, a que sepan quién soy yo en realidad, a que sepan mis fallas, mis equivocaciones. El miedo me lleva a ponerme a la defensiva, me lleva a poner distancia en la relación y no me distancia de la persona, me distancia de Dios, y también me pone exigente. Me lleva a esconderme, me lleva a contraatacar, me lleva a querer controlar la situación, o sea, me lleva a manipular. No me permite conectarme de forma profunda con las personas. Eso explica por qué muchos matrimonios, ¿sí?, se unen en matrimonio y después todos los conflictos sin resolver los lleva a alejarse más y más y más y más y más, al grado que llegamos a aquello que decíamos que vimos en nuestros padres o nuestros abuelos: 2 personas que solo comparten vivir bajo el mismo techo, pero no hay cercanía emocional, no hay cercanía espiritual, no hay cercanía sexual, no hay cercanía laboral, no hay cercanía de ningún tipo. Pero no solamente en la relación matrimonial, eso también lo vemos en nuestra relación con nuestros hijos, o con nuestros padres, o con nuestros vecinos, o con nuestro jefe, o con nuestros amigos. Los conflictos nos llevan a no experimentar la cercanía profunda con otras personas. Ahora, ¿qué es lo que estoy tratando de decirles? Que realmente no le tenemos miedo al conflicto. A lo que realmente le tenemos miedo es a las emociones que son generadas alrededor del conflicto. En otras palabras, tengo miedo a revelarte quién soy yo en realidad,
y que no te guste quién soy yo y que me rechaces por ello, que no me aceptes, que no me ames, y entonces me veo en la obligación, me veo en la necesidad de vivir en apariencias, de ponerme máscaras para tratar, ¿sí?, de mostrarme de una manera de la que yo no soy realmente, y eso me lleva a vivir distante de ti. Por eso, solo los valientes resuelven realmente los conflictos. Chales, pues yo no soy muy valiente que digamos. ¿Cómo le voy a hacer? Necesito valentía para hacerle frente a los conflictos. ¿De dónde podemos obtener la valentía que necesitamos para enfrentar los conflictos? Dios es capaz de darte la valentía. Mira lo que dice la Biblia, 2 Timoteo 1:7. Dice, pues Dios no nos ha dado un espíritu ¿de qué? Dios no te ha dado un espíritu de temor, no te ha dado un espíritu de timidez. Al contrario, te ha dado un espíritu de poder, de amor y de autodisciplina. Subraya la palabra amor, subráyala. Amor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia nos enseña que cuando hay amor, todo temor, todo miedo sale por la ventana. Todo temor, todo miedo es echado fuera. Por eso lo más importante es que tú y yo podamos experimentar el más grande amor que hay. ¿Ese quién lo ofrece? Dios, a través de una relación con Él. Nadie te ama como Él te ama, y nadie nunca te amará como Él te ama. Pero si tú no quieres experimentar ese amor, te lo vas a perder. Por eso necesitamos experimentar ese amor, porque cuando yo tengo ese amor tan grande y lo experimento en mi vida diaria, entonces ese amor es más grande que mi miedo, y entonces me convierto en una persona valiente. Por eso nosotros tenemos que orar: Dios, lléname de tu amor. Señor, ayúdame a experimentar tu amor en mi vida diaria. Ayúdame a experimentar tu amor en esta situación problemática, porque de esa manera todo miedo se va. ¿Sí? Ok, entonces ya hablamos del miedo, ¿sí? Y ya sabemos cómo echar fuera el miedo. El miedo se echa fuera con amor, ¿sí? ¿Y cuál es la fuente más grande de amor? Dios. Y Él te ama profundamente y quiere que tú experimentes ese amor. Ok, vamos a hablar del segundo asunto. ¿Cuándo resolver el conflicto? ¿Cuándo? ¿Cuándo es el mejor momento para resolver el conflicto? Pues el mejor momento es el mejor momento. Así de sencillo, ¿sí? El mejor momento es el tiempo correcto, ¿ok? ¿Y cuándo es el mejor momento? El mejor momento es cuando tú tomas la iniciativa. Otro problema que tenemos, que es generado por nuestro miedo a resolver los conflictos y a ignorar los conflictos, es: a ver, en este problema, que venga la otra persona y que él o ella venga a resolver el problema, porque es su culpa. ¿Sí? Esa actitud, ¿cómo se llama? Empieza con O. Orgullo. Y el problema es de que nosotros no somos poco orgullosos, somos harto orgullosos. Y entonces el orgullo nos lleva a no ser humildes, ¿ok? Y el orgullo nos lleva a decir: no, que me venga a pedir perdón la otra persona. ¿Por qué voy yo? Ni que fuera yo un tonto, ¿o qué? Para andar yendo a pedir perdón. Si quien causó todo este problema y este caos fue la otra persona. Ok, no estoy listo entonces para resolver conflictos, porque si yo quiero realmente resolver los conflictos, el que debe de tomar la iniciativa soy, pues yo mero. ¿Sí? Porque tú eres más maduro, porque tú tienes madurez, ¿sí? Porque ya no actuamos como niños y porque sabemos que nos hace muy bien resolver los conflictos. Entonces yo tengo que dar el primer paso. De hecho, la Biblia me llama a ser un pacificador. Mira lo que dijo Jesús en el Sermón del Monte, Mateo capítulo 5 versículos 23 y 24. Vamos a leerlo juntos. ¿Lo tienen? Dice, vamos a leerlo. Acuérdense que les dije que en este punto 1 me iba a tardar mucho, entonces no tengan cara de susto, ¿ok? Muy bien, Mateo 5, 23 y 24. Vamos a leerlo. Dice: por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti,
deja la ofrenda allí en el altar, anda y reconcíliate con esa persona, luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué está diciendo Jesús en este versículo, en estos versículos de Mateo 5, 23 y 24? Bueno, está hablando de una situación hipotética en la que nosotros venimos a adorar al templo, venimos a adorar a la iglesia, venimos, ¿verdad? Y traemos nuestra ofrenda, ¿sí? Pero antes de entregar mi ofrenda, me acuerdo, fulanito, fulanita, tengo bronca con él, ¿sí? ¿Cuál es la indicación de Jesús? ¿Qué debo de hacer? ¿Debo de hacer como si nada pasa? No. ¿Debo de ignorar el asunto? No. Tengo que hacer algo al respecto. Tengo que yo tomar la iniciativa. Y dice, deja ahí tu ofrenda, déjala ahí en el altar. Y ve y haz lo que tienes que hacer antes de entregar tu ofrenda. ¿Cuál es? ¿Cuál cosa hay que hacer? Ahí lo dice, ¿sí? Anda y reconcíliate con esa persona. Ya que hayas reconciliado, ya que hayas terminado la reconciliación con esa persona con la que traes bronca, entonces ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Sí? ¿No les asombra cuántos conflictos podemos llegar a tener como familias antes de llegar a la reunión, conferencia del centro bíblico? Bueno, los que viven solos, pues solo que se echen bronca consigo mismos, ¿verdad? Pero en familia, a nivel matrimonial, ¿no les pasa? ¿O solo a mí me pasa? Pero antes de venir al centro bíblico, parece que todos estamos con las uñas así, ¿verdad? Para echarle pleito a todo mundo. Y cualquier cosa es excusa para el pleito. ¿Por qué será? Porque Satanás sabe muy bien que si nos tienta a meternos en un problema que no nos va a dar tiempo resolver, eso va a deteriorar tu actitud para poder estar aquí enfocado en adorar a Dios. ¿Sí? Entonces, a los que servimos, a los que venimos a la iglesia, ¿sí? No te asombres cuando Satanás, antes de venir a la iglesia, te tiente a iniciar un buen pleito con alguien. ¿Sí? Porque lo que quiere es que tú no estés preparado para poder estar aquí en comunión, en adoración al Señor. Por eso hay que prevenir y hay que tomar medidas, ¿sí? Para que, por ejemplo, si alguno de los integrantes de la familia es el que está a punto de empezar el pleito, ¿sí? Ya sabemos, ¿ok? Tranquilo, tranquilino, ¿sí? Vamos a dejarlo para después. Ahorita no toquemos el asunto. Después, cuando regresemos, después de comer, entonces sí, resolvemos el conflicto. ¿Por qué? Porque aquí Jesús está diciendo claramente que la reconciliación es un prerequisito. Estar en paz con los demás es un requisito para poder adorar adecuadamente a Dios. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Y si lo dice o no lo dice? Sí. Dice, primero ve y arregla el asunto, primero ve y reconcíliate y luego, y ahora sí presenta tu ofrenda, ven a adorar al Señor. ¿Sí estamos de acuerdo? Algunos de los que estamos aquí a lo mejor necesitamos salirnos en este momento e ir al carro, hablar con nuestra esposa o con alguno de nuestros integrantes de nuestra familia para arreglar el asunto, porque a lo mejor ahorita ese asunto no nos deja ni poner atención a la conferencia de hoy. ¿Sí estamos de acuerdo? Pero eso lo dijo Jesús. Jesús prácticamente lo que dijo es: la reconciliación es un requisito para la adoración. ¿Sí? Necesitamos estar reconciliados. Ok, vamos al tercer punto, que es, ya hablamos del miedo, ya hablamos de cuándo es el mejor momento. Número 3, vamos a hablar de cómo llevar a cabo una reunión de reconciliación. De hecho, les voy a dar cuatro sugerencias. Anótenlas ahí en su boletín porque casi no dejé espacio. Entonces ahí búsquenle un espacio, búsquenle ahí un huequito para escribir 4 sugerencias acerca de cómo llevar a cabo una reunión de reconciliación. Primera sugerencia, ¿ok? Número 1, elige el tiempo correcto. Anótala. Elige el tiempo
correcto. Pero esa ya la dijiste, no, pues no que yo empiezo. Sí, pero una vez que estás listo para empezar y que vas a tomar tú la iniciativa, elige el tiempo correcto. ¿Cuándo es el tiempo correcto? El tiempo correcto es cuando ambas personas o ambas partes están en su mejor momento. ¿Sí? Entonces le tengo que preguntar a la otra persona, ¿cuál es el mejor momento en el que podemos hablar? ¿Sí? Acuérdate, hay personas que tardamos mucho en despertar en la mañana. ¿Sí? Yo no despierto hasta las 11 de la mañana, pero eso no quiere decir que me levanté hasta las 11 de la mañana. Me desperté a las 7, ¿sí? Pero mi cerebro despertó por ahí de las 11. ¿Sí? Entonces, para mí no es un buen momento temprano en la mañana, porque temprano en la mañana todavía estoy, ¿verdad? ¿Han visto el Grinch? Hagan de cuenta. ¿Sí? Ok. Pero también hay personas que ya muy tarde en la noche, ya están que ya, más, ¿verdad? Si el día fue pesado, hay personas que en la noche nomás no, ¿verdad? Y algo que sucede, por ejemplo, en muchos matrimonios es de que después de todo lo que hay que hacer durante todo el día, surgió una situación y justo antes, ¿verdad?, de acostarse, se pone el hombre y la mujer, el esposo y la esposa en la cama y entonces uno de ellos empieza, tenemos que hablar. Y empieza, mira, pasó esto y esto y esto y esto. ¿Sí? ¿Qué opinas? Y la otra persona no voltea, está roncando. Entonces, tampoco es recomendable en la cama, justo antes de dormir, ya me dio risa, junto antes de dormir, no es recomendable empezar en ese momento a tratar de arreglar los conflictos. ¿Por qué? Porque no hay condiciones físicas, no hay condiciones emocionales. Y luego la persona que inició la conversación, si es muy sentida, cuando ve que se está durmiendo el otro y está roncando, es que no te importa, ¿verdad? Ya ves. Y entonces le empieza a dar desapes y se pone la cosa no fea, horrible. ¿Sí? Almohadazos y todo. Ok, entonces hay que buscar el mejor momento para ambas partes. Ok, otra recomendación, otra sugerencia, elige el lugar correcto. ¿Sí? Sí lo estás anotando, ¿verdad? Como dice Paquita, sí me estás oyendo, ¿verdad? Ok, elige el lugar correcto. ¿Qué es el lugar correcto? Pues un lugar donde realmente se pueda hablar, un lugar donde no haya distracciones, ¿verdad? Vamos a sentarnos a arreglar este problema, ¿verdad? Delante de la tele mientras vemos esta serie de Netflix. No, pues ¿cuándo? ¿Sí? O si el niño es muy inquieto, el niño es chillón, ¿sí? No, pues hay que esperar a que ya esté o hay que encargarlo, ¿sí? O sea, tenemos que buscar un ambiente relajado, un ambiente sin distracciones, un ambiente donde incluso puedan sacarse las emociones, o sea, un lugar donde puedas llorar y moquear a gusto, ¿sí? Donde haya libertad para poder expresar emociones. A veces, por ejemplo, un lugar recomendable es en un café, en un restaurante, aunque luego, por ejemplo, sí, ahí no fluyen las emociones porque te da pena que te vean llorando. Entonces, pues tiene que ser en un lugar adecuado para las partes, ¿verdad? Algunos eligen un lugar como un restaurante porque sucede que una de las partes es muy agresivo, es muy violento. Y entonces ahí en el restaurante, ni modo que se ponga a gritar. ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces pues, se elige también eso. Ok, otra sugerencia, ora antes de reunirte. ¿Sí? Ora antes de reunirte. Eso es muy importante. No lleves a cabo una conversación de paz, no lleves a cabo una reunión de reconciliación a menos de que te hayas preparado en oración. ¿Sí? ¿Y qué oras? Señor, bendice a la otra persona, danos las condiciones, danos sabiduría, danos templanza, danos dominio propio, ¿sí? Ayúdanos a enfocarnos en lo verdaderamente importante. Todo eso puedes orar antes de reunirte. Y número 4, asiste con una actitud positiva. Asiste con una actitud positiva. En otras palabras, mi actitud nunca debe de ser destruir a la persona, sino construir la relación.
Si mi actitud de entrada es voy a ir y le voy a hacer ver cuán mal está la persona, no, esa no es una actitud positiva. ¿Sí? Necesito asegurarme de tener una actitud que sea constructiva y que se enfoque en buscar la reconciliación. Ahora, antes de seguir, porque ya acabé ahora sí con el punto número 1, ¿sí? El punto larguísimo, el punto número 1, pero antes de seguir con los otros 6 puntos, que ya no son tan largos, ¿sí? A mí me gustaría que podamos orar, ¿sí? Entonces cierra tus ojos, ¿sí? Cierra tus ojos, ¿verdad? A nuestros amigos de Zoom, YouTube, si les es posible orar también y cerrar sus ojos, cierren sus ojos y por favor piensen un minuto. ¿Con quién tienes un conflicto sin resolver? No lo digas, ni le des un codazo, solamente piensa quién es. ¿Quién es aquella persona con la que traes ahí un asunto atorado, un asunto sin resolver? ¿Traes pleito, traes pelea? ¿Con quién es? Ok, ponlo en las manos del Señor y pídele ayuda a Dios para que te permita tener una conversación de paz con esa o esas personas. Si tienes miedo, díselo a Dios. Dile que tienes miedo. Pídele que te ayude para poder resolver ese conflicto. Déjame orar por ti, Padre. Quiero poner en tus manos la vida de cada uno de nosotros. Porque, Padre, lo más probable es de que todos tengamos un conflicto con alguien. Pero hay personas, Señor, quizás cercanas a nosotros, con las que tenemos un conflicto que no hemos resuelto, que hemos ignorado, que hemos dejado suelto, pensando que quizá el tiempo lo va a arreglar algún día. Pero gracias porque hoy hemos aprendido que el tiempo no lo arregla, que nosotros necesitamos enfrentar la situación, enfrentar el problema y tomar la iniciativa. Por favor, Padre, toma nuestro miedo y llénanos de tu amor. Por favor, Señor, ayúdanos a identificar el mejor momento para hablar con la otra parte. Y Padre, ayúdanos a tomar decisiones sabias en la manera en la que resolvemos los conflictos, eligiendo el tiempo correcto, el lugar correcto. Ayúdanos, por favor, a tener la actitud correcta. Ayúdanos a resolver estos conflictos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos al punto número 2. El punto número 2 es el siguiente. Escríbelo. Confieso mi parte en el conflicto. Acuérdate que estamos hablando de siete pasos bíblicos para resolver sabiamente los conflictos. Ya vimos el número 1, que era muy largo, que es tomo la iniciativa. Vamos al número 2, que es confieso mi parte en el conflicto. Obviamente aquí necesito ser humilde, necesito hacer a un lado todo orgullo, como ya lo comentábamos, porque tengo que identificar pues cuál es mi parte de responsabilidad en este conflicto. Para que haya un conflicto siempre debe de haber por lo menos ¿cuántos? 2 involucrados. Ahora, los 2 involucrados, ambos aportaron en el conflicto, ¿ok? A lo mejor uno mucho, a lo mejor otro poquito. Generalmente nosotros tendemos a exagerar la responsabilidad de la otra parte y a minimizar nuestra propia responsabilidad. Pero yo necesito ser consciente que aunque sea poquito, yo sí tengo responsabilidad en el conflicto. Aunque sea el 1% de responsabilidad, yo me voy a enfocar en esa parte de responsabilidad que yo tengo. En otras palabras, de nada sirve ir a tratar de resolver un conflicto si lo único que voy a hacer es ir a señalar, ir a condenar
ir a, ya dije culpar, ir a culpar, ¿sí? Ir a acusar. Mira lo que dice Jesús en Mateo capítulo 7, versículos 3 y 5. Dice así, vamos a leerlo. ¿Y por qué te preocupas por la astilla en el ojo de tu amigo cuando tú tienes un tronco en el tuyo? Hipócrita, primero quita el tronco de tu ojo, después verás lo suficientemente bien para ocuparte de la astilla en el ojo de tu amigo. ¿Qué está diciendo Jesús en estos versículos? Primero asumo mi propia responsabilidad. ¿Sí? Mi terapeuta siempre me ha dicho, ¿verdad?, que cuando yo acuso a alguien, siempre hay tres acusándome a mí. ¿Sí? Un dedo acusando a la otra, tres acusándome a mí. Entonces, yo necesito primeramente, ¿verdad?, asumir mi responsabilidad y hacerme preguntas. ¿Qué? Por eso ahora vamos a acusar así, ¿verdad? Así con todos los dedos. Me tengo que hacer algunas preguntas. A ver, ¿estoy siendo poco realista en mi relación con esa persona? O sea, ¿tengo expectativas demasiado altas en mi relación? ¿Estoy siendo insensible o estoy siendo demasiado sensible? ¿Estoy siendo demasiado exigente? ¿Sabían ustedes que los divorcios en todo el mundo, ¿verdad?, de occidental, sobre todo en México, se han elevado mucho la cantidad de divorcios? Aquí en San Luis, ¿verdad?, tenemos una gran cantidad de divorcios. ¿Saben cuál es la excusa, la justificación número uno de los divorcios? Nos queremos divorciar porque no somos compatibles. Esa es la excusa número uno. ¿Sí? Todos somos incompatibles. Todos, porque todos somos diferentes. Tú no, o sea, te tendrías que casar contigo mismo, cosa que no dudo que luego ocurra en el futuro, ¿sí? Pero te tendrías que casar contigo mismo para ser perfectamente compatible contigo. Y eso a veces no, porque seguro hay días en los que ni tú te aguantas a ti mismo. ¿A poco no? Entonces tampoco. No somos compatibles con nadie. Ese cuento de la incompatibilidad es eso, un cuento. Es un recurso legaloide para justificar las separaciones, porque todos somos incompatibles, porque todos somos diferentes. Ahora, fíjate bien, si somos diferentes, ¿cómo quiero que se hagan las cosas? Como decía la canción, a mi manera. ¿Sí? Todo quiero que se haga a mi manera. Somos personas sumamente egoístas y vivimos una cultura que alimenta el egoísmo. ¿Y el egoísta en quién piensa? Pues en sí mismo. ¿Y luego en quién piensa? En sí mismo. ¿Y luego en quién? En sí mismo, porque somos muy egoístas, somos muy tercos, muy necios, solo pensamos en nosotros mismos y tendemos, ¿verdad?, a ser poco adaptables. En otras palabras, no, yo no me adapto. Se adapte él o ella si quiere, pero yo no me adapto. Ahora, para desatorar un conflicto necesito ser humilde y por lo tanto necesito ser adaptable y por lo tanto necesito reconocer, estar dispuesto a reconocer mis fallas, mis equivocaciones, a reconocer mi responsabilidad en el conflicto por poquito que sea. Número 3, escríbelo. Ya ven que les dije que iba a ser rapidito. Ok, número 3, escucho el dolor. Escucho el dolor. De esto ya platicamos en conferencias anteriores, por cierto. Si tú no te perdiste las 2 conferencias anteriores, te animo a que las revises, las mires, porque están muy buenas, ¿sí? Tienen información muy importante para tu vida. Número 3, escucho el dolor. Acuérdate que algo que aprendimos en una conferencia previa: la gente herida hiere. Muy bien, Mirabai, ¿sí? La gente herida hiere, lastima a los demás. La gente lastimada lastima a los demás. La gente que se siente ofendida ofende a los demás. ¿Sí? Cuando la gente tiene miedo, ¿sí?, la respuesta natural, instintiva, es atacar, ofender, herir, y eso provoca conflicto. Por ejemplo, una de las maneras en las que nosotros los hombres escondemos nuestro dolor, nuestras heridas, no reconocemos que hay dolor en nuestra vida, es utilizando los razonamientos y la lógica.
Y entonces justificamos, ¿verdad? Y decimos, te voy a explicar cuáles son los 10 puntos por los cuales tú te sientes así y yo me siento así y estamos como estamos. ¿Ok? Pero esa es una manera únicamente para esconder nuestras heridas. Por eso, si realmente yo quiero restablecer la relación y conectarme con la otra persona, necesito estar dispuesto a escuchar. ¿Escuchar qué? El dolor de la otra persona. ¿Qué le duele? ¿Sí? ¿Qué dolor hay en su vida que le está llevando a tener una bronca conmigo? ¿Sí estamos de acuerdo? Mira lo que dice la Biblia. Santiago capítulo 1 versículo 19 dice: mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Subrayen donde dice rápidos para escuchar. En otras palabras, nosotros debemos estar más listos para escuchar que para hablar. Por eso Dios nos dio ¿cuántos oídos? 2. ¿Cuántas bocas? 1. Tenemos que escuchar el doble de lo que hablamos. Cuando nosotros estamos dispuestos a escuchar lo que dice la otra persona con atención, sin interrumpir, sin suponer lo que va a decir, entonces estamos listos para escuchar el dolor de las personas. Escuchar implica ser una persona considerada con el dolor del otro. Mira lo que dice la Biblia. Romanos capítulo 15 versículos 1 y 2 dice: los que somos fuertes debemos tener consideración. Subraya eso. Debemos de tener consideración. Debemos de ser considerados con los demás. Debemos de ser sensibles a los demás. Sigo leyendo. Dice: debemos tener consideración de los que son sensibles a este tipo de cosas. No debemos agradarnos solamente a nosotros mismos. Deberíamos ayudar a otros a hacer lo que es correcto y, subráyale, edificarlos en el Señor. En otras palabras, mi actitud de escuchar debe de ser una actitud considerando el dolor de la otra persona y buscando que esa persona sane, buscando que esa persona sea edificada. Ahora, la verdad es de que nos cuesta mucho trabajo escuchar a la otra persona. Nos cuesta mucho trabajo identificar que detrás de las palabras hay dolor en su corazón. Número 4. Considero su perspectiva. Considero su perspectiva. Y este punto está muy ligado al anterior. Considero su perspectiva. No me voy a enfrascar en solo verme a mí mismo y ver lo que yo necesito. No me voy a enfrascar en lo que yo creo que la persona merece, sino que más bien me voy a enfocar en satisfacer las necesidades de la otra persona. Es lo que decía también en otra conferencia pasada. Es lo que Dios hace con nosotros. Dios a ti no te da lo que mereces. Porque si te dieran lo que mereces y lo que yo merezco, ya nos hubiera destruido desde cuándo. ¿Sí? No nos da lo que merecemos, nos da lo que nosotros necesitamos. Nuestra más grande necesidad es sentirnos amados. ¿Y qué hace Dios con nosotros? Nos da amor a manos llenas. ¿Merecemos que nos ame? No, merecemos que nos destruya. Ahora, ¿qué es lo que Él quiere que yo haga con la gente también? Aún con aquella gente con la que tengo un problema, con la que tengo un conflicto. Lo que tengo que hacer es asegurarme no de darle a esa persona lo que merece, sino darle lo que necesita. Si su corazón está dolorido, necesito darle lo que necesita su corazón adolorido. Cuando me interesan las necesidades de los demás, eso me hace parecido a Jesús. Así dice la Biblia. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2 versículos 4 al 5. Dice: cada uno debe velar no solo por sus propios intereses. O sea, no puedo ser egoísta, sino también por los intereses de los demás. Debo ser considerado de los intereses y necesidades de los demás. La actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús. Así es Jesús con nosotros. ¿Sí? Muy bien. Número 5. Digo la verdad con tacto. Escríbelo. Digo la verdad con tacto. Digo la verdad con tacto. Digo la verdad con tacto. En otras palabras, sí, tengo que decir la verdad,
con respecto a mí mismo, con respecto al problema, con respecto a la otra persona. Pero siempre que hable la verdad se habla con amor. Así dice la Biblia. La verdad siempre se habla con amor. Por eso nosotros no estamos de acuerdo, ¿verdad?, en decir, por ejemplo, en llevar a la gente a los pies de Cristo a bibliazos, ¿verdad? Ándele y conviértase y órale, ¿no? ¿Por qué? Porque la Biblia dice que ciertamente tenemos que decirle la verdad a las personas, pero siempre debemos de hacerlo con amor, nunca agresivamente, nunca violentamente. Ahora, en el internet, en los comentarios, cómo hay gente, ¿verdad?, que dice la verdad, pero no lo dice con tacto, no lo dice con amor. Sí dice la verdad, pero lo dice sin amor. De hecho, la Biblia habla de esta gente, Proverbios 12:18. Fíjate lo que dice, vamos a leerlo. El charlatán hiere con la lengua. Así hay gente. Sí, está diciendo la verdad, pero está usando su verdad en la lengua, no para ayudar a la gente, no para amar a las personas, para herir a la gente. ¿Sí? Dice, el charlatán hiere con la lengua como una espada, pero la lengua del sabio brinda ¿qué? Sanidad. Subraya eso, sanidad. Mis palabras deberían de ser de sanidad para aquella persona con la que tengo un problema. Ahora, nunca voy a ser persuasivo, nunca voy a convencer cuando soy agresivo. Tengo que hacerlo con tacto. La verdad sin amor produce resistencia. Con amor la gente es edificada, es sanada. Por eso las personas están mucho más interesadas en confiar en mí, ¿sí?, antes de conocer la verdad. Mira lo que dice Efesios 4:29. Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. Subráyalo. ¿Sí? Debemos de sacar de nuestras palabras, debemos de eliminar de nuestro vocabulario todas aquellas palabras que sean groseras. ¿Sí? Ay, Paco, pero está bien difícil, pues vivimos en un mundo bien grosero donde todo el mundo dice groserías. Hasta los que me hacen reír en el internet, los estandoperos, son bien groserotes. Sí, pero yo tengo que eliminar esas palabras, las tengo que dejar fuera. ¿Sí? Dice, no empleen un lenguaje grosero ni ofensivo. ¿Qué significa ofensivo? Hiriente, que lastima, que ofende, que ataca. ¿Sí? Que todo lo que digan sea bueno y útil. Subrayen eso, que sea bueno y útil, a fin de que sus palabras resulten, subráyale, de estímulo para quienes los oigan. Entonces me tengo que hacer la pregunta, ¿esto que estoy a punto de decir es constructivo o es destructivo? ¿Sí? Acuérdate, los problemas son los que se atacan, no las personas. ¿Ok? Número 6, arreglo el problema, no la culpa. Escríbelo, arreglo el problema, no la culpa. ¿Qué arreglo? El problema, no la culpa. En otras palabras, no me puedo enfocar en hacer que la persona se sienta culpable. No me puedo enfocar en señalar y condenar y maximizar las fallas de la otra persona. Necesito enfocarme en arreglar el problema. ¿Por qué? Porque tengo una limitada energía emocional. Si yo me gasto toda mi energía emocional en culpar a la otra persona, en convencerla que es la culpable del problema, no me va a quedar nada de energía emocional para arreglar el problema. Por eso necesito decidirme, ok, mi energía emocional, ¿en qué la voy a utilizar? ¿En arreglar el problema o en convencer a este que es culpable? ¿Sí? Ahora, realmente es patético, es enfermizo solo reunirte con alguien con quien tienes un conflicto solo para convencerlo de que es culpable. Es patético, es enfermizo. ¿Sí? Otra cosa que es importante decir es que, por ejemplo, en el caso de la relación familiar y en el caso especialmente de la relación matrimonial, nosotros debemos de ser muy cuidadosos en el tipo de palabras que utilizamos. Yo no sé si ustedes saben que durante muchos años, durante varias décadas, hubo algo llamado la Guerra Fría, la guerra entre la URSS y los Estados Unidos. Y aún en medio de esa Guerra Fría había reglas que no podían quebrantarse. Había límites que no podían saltarse. Bueno,
pues a lo mejor yo puedo estar muy enojado con mi cónyuge, pero por más enojado que esté, siempre debería de haber límites y debería de haber reglas de cosas que no se pueden decir. Por ejemplo, ¿cuáles? Por ejemplo, amenazar con me voy a divorciar de ti. No. ¿Sí? Esa regla matrimonial debería ser en todos los matrimonios. No se puede amenazar con divorcio. No se puede amenazar con separación. Es un arma de destrucción masiva hacerlo. ¿Sí? Otra, no traemos a colación a ninguno de los papás de los cónyuges. Es que ya estás igual que tu madre. No. No, es un arma de destrucción masiva. ¿Sí? Insisto, sin importar cuán enojados están, porque esto destruye la relación y la confianza. Colosenses 3:8 lo dice la Biblia, vamos a leerlo. Pero ahora abandonen también todo esto: enojo, ira, subrayen la que sigue, malicia. ¿Qué es malicia? Pues es un personaje de Malicia en el País de las Maravillas. No, esa es Alicia. Malicia es actuar con maldad. ¿Sí? Calumnia, subráyala, calumnia. ¿Qué es la calumnia? Mentir. ¿Sí? Mentir. Y luego, subraya donde dice lenguaje obsceno. De eso ya platicamos. Lenguaje obsceno incluye palabrotas, palabritas hirientes, groserías, ¿sí? Etiquetas, inferiorizar a la otra persona, ofender a la otra persona, entra en lenguaje obsceno. Ve el siguiente versículo, Romanos 14:30. Por tanto, dejemos de juzgarnos unos a otros, más bien propónganse no poner tropiezos ni obstáculos al hermano. Acuérdate de esto, muy importante. El único que está autorizado a ser juez es el juez, Dios. ¿Sí? Y en el caso de los jueces terrenales, pues los jueces terrenales. Pero yo no estoy autorizado para ser juez. En otras palabras, necesito dejar que sea Dios quien señale, que sea Dios quien sentencie. Número 7 y último punto, escríbelo. Me enfoco en la reconciliación, no en la resolución. Me enfoco en la reconciliación, no en la resolución. Ahora, vamos a ver qué diferencia hay entre uno y otro. Me enfoco en la reconciliación, no en la resolución. A ver, vamos a ver qué entendemos por reconciliación. Escríbanlo, ahí tienen el espacio para escribirlo. Reconciliación es restablecer la relación. ¿Sí? Eso es reconciliación. Hago todo lo necesario para que esta relación ya no esté rota, ya no esté quebrantada y que podamos nuevamente a tener la relación. Eso es la reconciliación. ¿Sí? El otro es la resolución. La resolución es resolver cada asunto. En otras palabras, estar de acuerdo en todo. ¿Sí? Estar de acuerdo en todo. Eso sería la resolución. ¿Sí? Resolver cada asunto y ponernos de acuerdo en absolutamente en todo. Ok, ahora fíjate bien. El punto dice que nosotros nos enfoquemos en cuál de las dos, en la reconciliación o en la resolución. En la reconciliación, en buscar que la relación vuelva otra vez a existir. ¿Sí? ¿Por qué no en la resolución? Porque no hay manera en la que podamos estar de acuerdo en todo. ¿Por qué no? Porque somos diferentes. En un matrimonio, ¿verdad? Podemos tener 40 años de casados y no vamos a estar de acuerdo en todo. ¿Sí? Aún la diferencia entre ser hombre y ser mujer, el cerebro del hombre y la mujer funcionan diferente. Entonces, no podemos ponernos de acuerdo en todo. La edad provoca diferencias. ¿Ok? Ahora, ¿es posible que podamos tener una relación sin agredirnos, aún a pesar de nuestras diferencias? ¿Sí o no? Paco, no entendí la pregunta. Ahí le va otra vez. Fíjese bien. ¿Es posible tener una relación sin agresiones, sin agredirnos, aún con nuestras diferencias? Sí.
¿Sabes cómo se llama eso? Se llama sabiduría. Vivimos sabiamente cuando nosotros reconocemos las diferencias en la otra persona, ¿sí? Y aún así podemos estar en paz, podemos no agredirnos, ¿sí? Y podemos disfrutar esas diferencias. Toma en cuenta que antes de casarse, antes de vivir juntos, lo que más nos llamó la atención de la otra persona era: ¿cuán diferente es de mí? Pero luego nos casamos. Y esas diferencias provocaron que nos empezáramos a atacar el uno al otro. Pero si nosotros aprendemos a vivir con sabiduría, ¿sí? Si aprendemos a vivir sabiamente, podemos tener esas diferencias y aún así aceptarnos y amarnos. Acuérdate lo que te dije en una conferencia pasada. Uno de los secretos de un matrimonio a largo plazo es no intentar cambiar a la otra persona. Porque si siempre estoy intentando cambiar a la otra persona, siempre voy a vivir en frustración y siempre voy a vivir de forma miserable. ¿Sí? No voy a poder cambiar a la otra persona porque no es yo, es otra persona. Y puedo vivir sabiamente. Por eso me enfoco en la relación. Cuando me enfoco en la relación, muchas de esas diferencias pasan a ser cosas secundarias. Hay cosas que nunca van a cambiar en las personas, por eso no sirve de nada atacar a las personas por esas diferencias. Ahora, en un mundo lleno de conflictos, yo te quiero hacer un reto, un desafío, ¿ok? El reto es el siguiente: que tú te conviertas en un agente de reconciliación. En otras palabras, construye puentes, no construyas muros. Construye puentes, no muros, porque esa es la manera de parecerte a Jesús. ¿Sí? A ver, te voy a pedir que escribas esto para terminar. Escríbelo ahí en algún lado en tu boletín. Escríbelo. Escribe esta frase: siempre es mejor resolver un conflicto que disolver una relación. Siempre es mejor resolver un conflicto que disolver una relación. Siempre es mejor. No es más fácil, pero es mejor. No es más fácil, pero tiene mayor recompensa. Por eso Jesús dijo en una de las bienaventuranzas, léanlo conmigo, Mateo 5:9: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Subraya donde dice trabajan por la paz. Me encanta cómo dice esta versión: trabajan por la paz. Todos los días trabajo. ¿En qué trabajas? En la paz. En la paz en mi matrimonio, en la paz familiar, en la paz en mi trabajo. ¿Sí? Ahora, toma esto en cuenta. Nosotros teníamos un conflicto con Dios. ¿Sí? De hecho, yo no puedo buscar tener paz con los demás hasta que no tenga primero paz con Dios. Necesito arreglar mi conflicto con Dios. Ahora, Él tomó la iniciativa, como dice 1 Timoteo 2:5, vamos a leerlo, dice así: hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es el hombre Cristo Jesús. Pregunto, este versículo, ¿qué religión dice que es la que me permite volver a reconciliarme con Dios? ¿Qué religión? Ninguna. No habla de religión, habla de una persona. ¿Quién es? Jesús. Es una persona, no es una religión, no es una institución religiosa, es una persona. Y aquí claramente dice: solamente hay un puente, solamente hay un sumo pontífice, solamente hay un mediador entre los hombres y Dios que puede ayudar a esa reconciliación, y ese es Jesús. Por eso, si tú quieres vivir en paz con los demás, primero haz las paces con Dios. ¿De acuerdo? Cierra tus ojos y vamos a orar. Padre, te damos las gracias por la conferencia del día de hoy, porque hemos aprendido a través de ella cómo resolver los conflictos, aún con gente difícil, aún con gente que nos hace explotar, aún con gente que nos hace perder el control. Padre, por favor, ayúdanos a poner en práctica todo lo que hemos aprendido aquí el día de hoy. Permite que lo podamos poner en práctica. Ayúdanos, Señor, con nuestros miedos. Ayúdanos, Señor, a poder experimentar tu amor.
Y permite, Padre, que en nuestros conflictos sin resolver podamos, cada uno de nosotros, tomar la iniciativa. Que podamos confesar nuestra parte de responsabilidad en el conflicto. Que podemos estar dispuestos a escuchar el dolor en las otras personas. Que podamos ser considerados con ellos y darles lo que ellos realmente necesitan. Y que cada vez que hablemos la verdad, lo hagamos con amor, lo hagamos con tacto. Que, Padre, nos enfoquemos en arreglar el problema y no en culpar a las personas. Y que podamos enfocarnos en la reconciliación y no en estar de acuerdo en todo. Pero, Padre, sobre todo, ayúdanos a estar en paz contigo. De tal manera que podamos trabajar en tener paz con todas las personas. Señor, muchas gracias. Y así como estamos, en una actitud de oración, si tú estás listo para hacer las paces con Dios y comenzar una relación de amor con Él, dile lo siguiente de todo corazón. Dile: Dios, sé que tengo un conflicto contigo a causa de mi pecado. Entiendo que mi pecado me separó de ti, pero ahora quiero hacer las paces contigo. Acepto que Jesús me rescate y acepto que Jesús dirija mi vida de ahora en adelante. Te entrego mi vida y ayúdame a vivir en paz contigo por el resto de la vida. En el nombre de Jesús. Amén.